¿Qué tal, queridos amigos de las redes? Soy Rubén Paz, el rústico, más conocido como Rubén Paz, o uno. O llamame como quieras, no hay problema. Pero llamame. No, mentira. Bienvenidos a esto es una especie de podcast. ¿Qué es un podcast? Defíname la palabra podcast. ¿Qué es? Voy a decir una pavada, pues no digo nada, mejor me callo y me damos silencio. Silencio. Eh, bueno, voy a leerte un texto que ya es la segunda vez que lo hago, que quedan cortos en la radio, en AM 1140 La Luna, en donde hacemos hoy, como jueves hoy, el programa Perros Sueltos, que es de esta revista. Y esta revista se llama Me Engrupiste Bien Debute, es del año, a ver, ya te digo, 2013, número 41. Y salía 3 mangos la revista en ese entonces. Fundadores, directores, Luis Barroso y María Cristina Hijos. De Luis Barroso hay un texto que es la página central y que por cuestiones de tiempo en la radio no lo podemos leer todo. Entonces decido yo hacerlo desde mi lugar, porque no me lo dice Cristina, no me lo sugiere Osvaldo. Nada, me parece que está bueno que no se pierda esto de que quede todo inconcluso, ¿no? Entonces hoy seguramente va a pasar lo mismo. Voy a leer un fragmento de algo en la radio, pero va a quedar inconcluso, entonces yo en un momento de la semana lo subo a este estilo podcasts. Creo que esto no es un podcast, porque el podcast tiene que ver con un sonido solamente, y esto es imagen y sonido. Pero si yo lo convierto en sonido, también es un podcast, MP3, lo puedo compartir en redes, bueno, como hago siempre. No sé por qué tanta explicación. Violencia es mentir. Si no fuera por su capacidad de fingir, muchísimas especies no existirían. A esto José Ingeniero lo llamó simulación en la lucha por la vida. O sea que la naturaleza inventó la mentira antes que a nuestro primer abuelo se le diera por bajar de los árboles. Se mentía para seducir al sexo opuesto y procrear. ¿Qué viene a hacer lo mismo? No muy distinto rol jugaría la mentira. Siglos después, en la aventura del hombre gregario obligado a negar su esencia primitiva para ser considerado ciudadano. A Marco Polo lo tildaron de mentiroso cuando narraba lo que había visto en sus 30 años de viaje por Oriente. ¿Cómo van a arder las piedras? ¿Cómo una tela puede resistir el fuego? ¿Cómo van a existir los unicornios? Se burlaban quienes ignoraban la existencia del carbón mineral, los tejidos de amianto y los rinocerontes. Cuando Galileo descubrió el movimiento de la Tierra, además de mentiroso, fue blasfemo. Copérnico, Freud, Einstein, Kepler, Bruno, Darwin y muchos otros fueron mentirosos, negadores y o deformadores de verdades supremas y eternas que no admitían contradicciones como dicen que Dios manda, y muchos de ellos lo pagaron caro. Es que la lógica cultural del poder es de ser la verdad y llamar mentira a cualquier contradicción, y así como el poder vaticano se sienta y se asienta en la infalibilidad del Papa, los gobiernos tienen siempre la razón porque tienen como imponerla a la razón. Mienten quienes digan que el ministro tal es corrupto o que aumentó la desocupación, pero como el poder suele terminar, la verdad no es única ni inmutable, sino que cambia y se transforma, y con ella la mentira. Los poderosos son considerados mentirosos solo cuando pierden su poder. No significa esto que la verdad no exista porque sí existe, solo que no es única ni inmutable. Está ligada a la voluntad y el saber del que expone. Pues solo miente quien sabe que miente y por qué lo hace. La mentira es un acto consciente hasta en los mentirosos compulsivos. Cuando Perón dice que la única verdad es la realidad, hay que añadir que enunciar dicha verdad es decir lo que más se sepa de la realidad y admitir que acaso sea poco, lo más honestamente posible. Las reglas de la convivencia obligan a mentir desde la sonrisa que acompaña el mucho gusto, a la eternidad del amor. La mentira lo abarca casi todo. Por cierto, nadie se alarma ni rechaza esto siempre, y cuando sea funcional a la vida en sociedad. Casi siempre la mentira del macho humano tiene que ver con demostraciones del poder, hombría o fuerza. El hombre exagera su poder económico o su virilidad frente a una mujer 20 años menor que él.
A pura testosterona, cree ser el primero y el mejor, exagera el tamaño de sus miembros, se engaña. Y así como el león que luce su melena en cualquier momento, el rey de la selva deviene patética atracción del circo pobre. La mujer se inventa hogares sólidos y maternidades instintivas y eternas, o domésticos deberes que justifican postergar cualquier vocación, gana de tirar la chancleta o berretín creativo. Con cirugías y trampas cosméticas mienten belleza o juventudes que ya no son, y si es que alguna vez fueron. Con ropas oscuras y corpiños tramposos disimulan gorduras y la flacidez caída de los senos. Y claro, insiste en mentir orgasmos, por lo menos satisfactorios, y en negar pesos y edades poco glamorosas para el estándar contemporáneo. Y por supuesto, en ambos casos, la otra mentira, la que convierte al otro en un cornudo, lo que no sea revelada y con apremios ilegales a lo que debe confirmar. Para nuestra tolerancia con los mentirosos tiene un límite, molesta. Por ejemplo, cuando la mentira femenina toma la forma de un amante capaz de provocar múltiples orgasmos. Y también cuando un pobre tipo dice ser el seguro triunfador que no sé si será. Y uno también les miente, los felicita, sonríe, los perdona, esa mentira que dechaban sus impotencias para modificar una realidad frustrante y dolorosa. Lo triste es que nada de eso alcanza para tapar los inmensos agujeros de la soledad, la inseguridad o la impotencia que a uno también lo desgarran. Tampoco será muy bienvenido quien descubra en voz alta el agujero en el mantel o la rajadura en la pared. Por más sincero que fuera, será mal visto que diga que la anfitriona cocina mal. Y es porque, en el fondo, no todas las verdades son aceptables en la reality show hipócrita en que se fue convirtiendo esta realidad, en que todos somos agradables, jóvenes saludables y felices. O lo parecemos, porque aquel paradigma de los 60, 70, que privilegiaba el ser por sobre todas las cosas y parecer, se invirtió. ¿Y cómo? Nuestros viejos nos mentían el Cusco y el hombre de la bolsa para que no les arruináramos la siesta y tomáramos la sopa. Mentían sobre una terrible y temible crecida de pelos en la mano, la pérdida de memoria, sus propias ignorancias mentían. Fingían un regalo que los Reyes Magos dejaban en nuestros zapatos una noche por año en nombre de la ilusión. Y nos ocultaban sus propias tristezas y desilusiones con la certeza de que ya la descubriríamos solos, en la medida que transcurriera la vida y el candor se nos abolara a todos. A todos nos llega el turno de ser víctimas de las mentiras. El de descubrimiento de marihuana o forros en los bolsillos del nene, o de darnos cuenta de golpe y porrazo de que la nena nos salió flor de turra. Pero nos acostumbramos a eso porque también nosotros fuimos mentirosos. Y hasta pareciera que esa mentira son otros hombres de la libertad o del vasto mundo. Cortázar. Y eso porque en realidad la mentira permite también la relativa libertad de ser otro. Anticipa las utopías que intentaremos construir, los berretines que nos quitarán el sueño durante tantas noches. Los mismos mitos mienten. Eso de las mentiras tienen patas cortas o de que los verdad se llega a todas partes es demolido por la experiencia. Así como eso de que los malos tienen la conciencia sucia o que todo esfuerzo fructifica cuando la realidad es muy otra. A veces, bien intencionados, pero siempre mentirosos, tales mitos impulsan compartimientos deseables. El maestro Jauretche le llamó sonceras. Y hasta reescribió un manual analizándolas. Razonar sobre ellos sirve para entender que, por ejemplo, hay madres jodidas, sabios equivocados, dioses traidores, fortunas injustas y catecismos perversos. Pese al desencanto, es valioso saber que nuestros seres también lloran. Hacer literatura de ficción es mentir. El escritor inventa mundos hechos y personajes falsos, porque la ficción es ficticia. De un texto ficcional no debe exigirse veracidad, sino verosimilitud. En otras palabras, no se le pide que sea cierto, sino creíble.
Perseguido por el tenor crítico de sus obras, Luciano de Samosata afirmaba haber contado cosas que no he visto, aventuras que no han sucedido. En el mismo tono, Erasmo de Rotterdam decía que lo suyo era producto de la locura y no merecía más atención que la que se presta a un bufón. Ambos mentían, claro. Con el tiempo el periodismo dejó de ser el sacerdocio de informar la verdad única. Ya no existe la presunta independencia de los hombres de prensa y predomina cierta verdad que siempre benefició a los poderosos. La verdad única puede ser cuestionada. Es que la prensa pasteurizada y aséptica jamás existió. Como mienten los contrabandistas de ideología. Toda descripción de la realidad siempre es interesada. Cuando mucho puede ser honesta, admitiendo que lo expuesto es una interpretación sesgada por la ideología, conocimiento e interés. La mentira periodística surge cuando se afirma ofrecer una versión sin parcialidades. Sentando las bases de la política moderna, Nicolás Maquiavelo aconsejaba al príncipe Lorenzo de Médicis disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular, pues los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engaña siempre encontrará a quien engañar. Siglos más tarde, esa es aún la premisa oculta de gran parte de la dirigencia política actuales, más allá de sus orientaciones ideológicas. Lejos de ser del deber santo del que hablaba San Agustín, la política devino en arte, el de beneficiarse uno y los propios desde el Estado, mintiendo que se hace un pro del conjunto, y poco más que eso, aunque ese poco puede alcanzar para pensar en una política más macanuda que macaneadora. Así como Pinocho le crecía la nariz con cada mentira, fantaseamos con algún prodigio que nos permita descubrir algo en la mirada del otro, que nos haga prevenir del mentiroso. Quizá partiendo de esa fantasía se inventó el mecanismo que registra por medio de la poligrafía las reacciones emocionales por su duración, fluctuaciones de la presión sanguínea, de la presión interrogadora. Pero no cantemos victoria. El detector de mentiras no es infalible y su valor es relativo. En definitiva, fingir, disfrazar, ocultar, fabular, simular, engañar, falsificar, omitir o aparentar constituyen un poco más allá o acá, un poco más o menos graves, con sus similitudes y diferencias, las diversas caras de la mentira. ¿Será que no existe belleza ni consuelo más que en la mentira? ¿Siempre será jodida la verdad? Francisco Urondo escribió: no es siquiera la tradición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira. Tenía entonces de la revista Perros Sueltos del año 2013, 2013, wow. Sí, terrible. Número 41, me engrupiste bien de UTE en la página central del querido Luis Barroso. Ah, y María Cristina Hijos, dice acá, ¿sí? Que lo escribieron en conjunto. Violencia es mentir. Genial. Nos vemos en otro momento, en otro podcast, video, bla, bla, bla. Como quieras llamarle a esta cosa que hago, que no sé ni tengo ni idea de qué es y tampoco te lo voy a explicar porque no me interesa. Iba a terminar con alguna frase rimbombante tipo: oh, dejen de mentir, hagan lo que se le canta.